Warley Castillo y les voy a hablar acerca de los antecedentes y el concepto histórico del concepto de percepción. Y más adelante tocaremos el tema entre diferencia entre sensación y percepción. La percepción es uno de los temas inaugurales de la psicología como ciencia y ha sido un gran objeto de diferentes intentos de explicación. Existe un consenso científico en considerar el movimiento mental como uno de los esfuerzos más sistemáticos y fecundos en la producción de los principios explicativos. En los comienzos del siglo XX, la fisiología había alcanzado un lugar importante dentro de la explicación psicológica. Se suponía que todo hecho psíquico se encontraba procedido y acompañado a su vez en un determinado tipo de actividad orgánica. La percepción era entendida como el resultado de los procesos corporales, como la actividad sensorial. La Gestalt realizó una revolución copernicana en psicología al plantear la percepción como un proceso inicial dentro de la actividad mental y no un derivado cerebral de los estados. Una vez descubierto el hecho de que la sensación y la idea son unidades simples de información de un mundo externo, los empiristas plantean el concepto de asociación mental, es decir, momento en el cual la conciencia toma las ideas sensoriales, las integra unas con otras y forma estados complejos como la noción de un objeto o noción de la realidad. La mente es definida como un mezclador de ideas sensoriales. Se encarga de unir, integrar, asociar estos átomos de la conciencia con base en principios, como el de la contigüidad expuesto por James Mill o la semejanza planteada por John Stewart. Boring también hizo su señalamiento en 1992. Ahora me toca hablarles sobre la diferencia entre sensación y la percepción. La sensación es aquella que se produce a través de los órganos de los sentidos, ya sean tacto, gusto, olfato, la vista y el tacto. La percepción es la interpretación de esas sensaciones. Por ejemplo, cuando un músico toca una nota en el piano, sus características de volumen y tono son sensaciones. Si se oyen las 4 primeras notas y las reconocemos, son percepciones. La diferencia entre sensación y percepción no son muy claras, pero se considera en algunos casos como un hecho que pasa junto al otro. Se dice generalmente que la sensación va antes que la percepción. Aquí les voy a nombrar algunas diferencias. La sensación se refiere al uso que hacemos de las cosas de nuestros sentidos y que nuestros sentidos captan, mientras que la percepción es la interpretación de cómo y qué de las cosas de nuestros sentidos van captando. La sensación es un proceso pasivo, ya que nuestros sentidos tienen sensaciones todo el tiempo, sin necesidad de que seamos conscientes de ellas. Pero la percepción es un proceso activo, el que requiere de nuestra conciencia, concentración e interpretación. Las sensaciones son naturales y espontáneas, mientras que las percepciones dependen mucho más de nuestro aprendizaje. En nuestras sensaciones intervienen los 5 sentidos, mientras que en las percepciones el que hace el trabajo mayor es el cerebro. La sensación es totalmente fisiológica, es la respuesta en algunas situaciones, o sea que emite dolor ante estímulos cuando hay una situación de algete, ante cualquier estímulo exterior que incluya nuestro cuerpo. Está registrada por los receptores, mientras que la percepción identifica los estímulos que donde la intensidad ocurre dentro de un sentido que repercute, si es placentero o no. Por acá les podemos dejar algunos ejemplos de lo que es la sensación y la percepción. Por acá vemos donde la sensación está vinculada al cerebro, ya que controla todos los 5 sentidos, mientras que la percepción es cómo interpretamos, analizamos todas las series de eventos que suceden a nuestro alrededor. Por acá el señor está viendo el número 4 y él ve solamente 3. Es por lo que vemos aquí en la percepción. Ya mi compañero Warley les habló sobre los antecedentes históricos y una definición sobre la percepción. En esta parte vamos a hablar de las posiciones teóricas o de los diferentes teóricos en cuanto a la psicología perceptiva.
Comenzamos hablando con el constructivismo, cómo es la teoría constructivista dentro de la percepción. Para von Helmont, el individuo o la persona percibe la información y la asocia con el medio ambiente. Esta la construye y la coloca como parte de su proceso cognitivo, ¿verdad? De allí, y va a depender mucho de las experiencias previas del individuo. Por eso es que el constructivismo va a depender mucho de las experiencias o de lo que haya vivido el individuo. Para la Gestalt, para los teóricos de la Gestalt viene de una palabra alemana que significa forma. De allí que la Gestalt es considerada también como la teoría de las formas. Para la Gestalt no depende solamente de la parte sensorial, sino que hay una construcción de la información y que el individuo le da una forma para después poderla analizar. De allí que el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué significa esta teoría? Que yo no voy a ver el objeto como algo aislado, sino que lo voy a ver como un todo. De allí derivan varias de sus leyes, dentro de las que tenemos. Algunas de ellas son la ley general de fondo, de la figura y fondo. ¿Qué significa? Que cada individuo va a percibir la figura y el fondo de una forma diferente. Si yo percibo en esta imagen las dos mujeres, de allí, esta va a ser mi atención y esa va a ser mi figura y mi fondo sería la parte blanca. Si yo como individuo la percibo el maniquí, ¿verdad? Esa va a ser mi figura y mi fondo sería la parte negra. De allí que la ley general de la figura y fondo va a depender de cuál es la atención que yo le centre a la imagen. Dentro de la ley general de la buena forma, observen algo. Este elefante, las patas del elefante no están bien dibujadas, pero la ley general de la buena forma me ubica a la imagen de una forma que sea estable para el cerebro, dándole una forma correcta. Y de allí a que observen estas tres columnas. Si lo vemos a primera vista, parecieran que son tres columnas, porque el cerebro trata de ubicarlo de una buena forma. Dentro de la ley de cierre, igual pasa con la ley de cierre. El cerebro me va a cerrar la figura sin verlo imaginariamente, para poder ver como una estabilidad. Esto es como es efectivamente una estabilidad que él busca y la cierra de manera imaginaria. La ley del contraste es la que me permite identificar si un objeto es más grande o que el otro en contraste con el otro. Para la ley de la proximidad me permite agrupar los objetos que estén más cercanos. ¿Ok? Él me los agrupa, pero sin embargo me lo ve como un todo. De allí que las leyes de la Gestalt se interrelacionan unas con otras, porque no están de forma aislada, así como ella no me permite ver los objetos aislados, sino que lo vemos como un todo. Y de allí podríamos definir, y el cerebro se encargará de agruparlo de manera estable, organizada. Continuando con la ley de la teoría del conductismo, los teóricos del conductismo, Pavlov, Skinner, Thorndike, me establecen que el individuo percibe los estímulos o va a depender del medio ambiente, de los estímulos, para yo emitir una respuesta que en este caso es una conducta que es observable. ¿Qué pasa? Que en las teorías de conductismo la percepción está en base al estímulo que reciba el individuo y de allí emite una conducta. En este caso para la neuropsicología, el cerebro va a permitir, está dividido según Brockman, que lo dividió en varios lóbulos y en varias zonas. Cada una de las zonas me va a permitir percibir algo o me va a permitir ese proceso de percepción. En el caso del visual, de la percepción visual, va a ser a través del lóbulo occipital. Pudiéramos utilizar también el lóbulo temporal, que me va a permitir también asociar otros tipos de percepciones, visual, auditiva, y ello me pudiera, a través de que cada parte del cerebro se encarga
de una parte de la percepción, pudiéramos mencionar dentro de ellos los trastornos de la percepción, como son la agnosia, que pudiera ser visual, auditiva, entre otras, las ilusiones, que es la deformación de un objeto, y las alucinaciones, que pudieran estar presentes en esquizofrenia o en otro tipo de trastorno que está muy bien descrito en el DSM-4 y DSM-5. ¿Qué significa? Que la neuropsicología, para dentro de los teóricos, cada parte del cerebro se encargará de percibir a través de los sentidos alguna percepción, pues. Para la ecología perceptiva, el teórico más importante sería Gibson. Gibson establece que la percepción no es solo por conocimientos que la parte cognitiva que provenga de la parte cognitiva, sino más bien del medio ambiente, de la ubicación espacial que tenga el objeto, de la textura y de la ubicación o visión óptica que tenga el individuo. ¿Qué significa? Que va a depender de estos factores, de la ubicación espacial, del medio ambiente y de la visión óptica que tenga el individuo. Cada una de estas teorías lo que me permiten establecer es que cada individuo va a percibir o que va a tener una percepción diferente. Al igual que los teóricos, cada uno plantea que ella proviene desde diferentes ángulos y que va a depender, obviamente, de cada individuo sobre cómo percibirla. Continuando con la exposición, seguirá mi compañero Raúl, que va a ampliar más el contenido sobre percepción. Mi nombre es Raúl Ramos y voy a dar continuidad a la exposición sobre percepción. El sistema sensorial es un sistema que está estrechamente ligado con el sistema nervioso, el cual se encarga de procesar toda la información sensorial. Este sistema está constituido por órganos especializados que son el olfato, la visión, la audición y el tacto. Todos estos sentidos llegan a través de receptores y son captados por el cerebro. Todos los órganos de los sentidos tienen una vinculación de naturaleza nerviosa, el cual se encarga de procesar todos los estímulos y todos los impulsos nerviosos para que lleguen al cerebro. Modalidades perceptivas. La percepción es un proceso largo y con diferentes partes, el cual necesita de un flujo continuo de información para que esa información llegue al cerebro y se procese. Dentro de las modalidades perceptivas tenemos la vista, que son los colores y formas, el oído, sonidos y ruidos, o el olfato, el tacto, que es la presión y el contacto, y los gustos, que son gustos y sabores. Percepción visual. La percepción visual es una interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales. Se relaciona con el conocimiento previo y con el estado de ánimo de la persona. La función psíquica de la percepción visual permite al organismo captar, elaborar e interpretar la información que llega desde el entorno. Es decir, que todo ese entorno que nos envuelve envía información al cerebro y ese lo procesa como tal. Dentro de la percepción tenemos el equilibrio, tenemos la atención, la proximidad, la simetría, cerramiento, asociación, subordinación y fondo y figura. De este modo, doy por culminado mis puntos de la exposición y dejo a mi compañera José Hernández para que ella haga el cierre de la exposición. Soy José Hernández y le voy a hablar sobre la percepción del color, percepción de la forma y percepción del movimiento. Percepción del color. En el fondo del ojo existen millones de células especializadas en detectar las longitudes de ondas procedentes de nuestro entorno. Estas células, llamadas conos y bastones, recogen los diferentes elementos del espectro de la luz solar y la transforman en impulsos eléctricos. Estos son enviados al cerebro a través del nervio óptico. La cualidad perceptiva del color es subjetiva.
Obviamente hablando, el color no existe como tal en la realidad física. Únicamente existe la variabilidad de longitudes de onda de la luz visible. Solo tiene entidad en cuanto a un fenómeno psíquico vivido. Nosotros añadimos cualidades psicológicas y emocionales al color. ¿Cómo es esto? Cuando asociamos el azul con el cielo, el rosa con el femenino, el rojo al amor, a la pasión, el negro a lo malo, al misterio. Ahora les voy a hablar sobre la percepción de la forma. Nuestra percepción no es capaz de comprender un número ilimitado de elementos independientes. Ante esta cantidad excesiva de elementos disonantes, fracasa y los rechaza. Esto hace que nuestra percepción tienda a unificar y organizar elementos de la imagen. Para conseguir simplificar y dar forma a estas imágenes, la percepción trabaja según una serie de leyes basadas en la Gestalt. Figura y fondo. ¿Qué es la figura? Es todo aquello que existe en el espacio. ¿Qué es el fondo? Todo aquello que no es figura. Continuamos con la ley de la buena forma. Los elementos son organizados en figuras, lo más simétrica y estable que sea posible. La ley del cierre, las formas cerradas son más estables visualmente. La ley del contraste, un elemento se distingue del resto por su singularidad y por los elementos, o sea, tamaño, forma, color, contrastan. Tenemos la ley de similitud, los elementos similares tienden a unirse y a formar grupos. Ley de proximidad, nuestro cerebro tiende a asociar los elementos que se encuentran cerca y a considerarlos como un grupo. Ahora voy a hablarles de la percepción del movimiento. Está determinada por movimientos que se producen en la retina. Si algún objeto transita en el campo de la visión mientras mantenemos los ojos fijos, esa imagen se desplaza por la retina y es lo que nosotros percibimos como movimiento, que se mueve. Tenemos un movimiento aparente, que es ilusión de movimiento producida por un cambio en las diferentes dimensiones del estímulo visual. Les voy a nombrar los tipos de movimiento. Tenemos un movimiento estroboscópico, ilusión de cascada, efecto espiral, movimiento inducido, movimiento real. El movimiento real tiene lugar cuando un objeto se desplaza en el espacio, en el ambiente donde estamos. Acá pueden ver algunos ejemplos de percepción del movimiento. Bueno, esto ha sido todo. Gracias.